Hola nuevamente. Hasta ahora hemos estudiado el transformador ideal, con bobinas sin resistividad y núcleos magnéticos de permeabilidad infinita, retentividad nula y resistividad también infinita. Esto obviamente en la práctica no es así. Vamos a empezar a ver el transformador real. Básicamente, de lo que se va a diferenciar del ideal es que en el real tenemos pérdidas. En el ideal no tenemos pérdidas de potencia. El ideal está formado por bobinas ideales en resistividad y por tanto en resistencia. Las bobinas reales están constituidas de materia y presentan un cierto valor de resistencia eléctrica, como os decía. ¿De qué manera podemos representar esto? Bueno, una bobina real se puede representar de la siguiente manera. O sea, una bobina real es una bobina que tiene su coeficiente de autoinducción, se va a autoinducir o va a inducir tensión, pero además está hecha de un hilo que tiene resistividad. Esa bobina real la puedo representar mediante una bobina ideal que no tiene nada de resistencia y una resistencia que acumula, un resistor que acumula toda la resistencia de la bobina real. De tal manera que ese resistor en serie con la bobina ideal, esto se comportaría igual que la bobina real. Así que lo vamos a representar así. Otra circunstancia que no tenemos en cuenta en los transformadores ideales es la dispersión magnética. Y es que en la bobina de primario, por ejemplo, esta de aquí, no todas las líneas de campo generadas en esta bobina afectan a la bobina de secundario. Hay algunas que se cierran, fijaros, por el otro lado. Estas líneas de campo que la de primario tiene que producir, esta bobina está produciendo, no se utilizan para nada. Son líneas de campo que perdemos. Ese flujo disperso no lo utilizamos, son pérdidas. Así que yo puedo coger y decir, vale, mi bobina con dispersión la voy a representar mediante dos bobinas. Una bobina que no tiene nada de dispersión, que solo origina flujo común que va a parar a la bobina de secundario, o a la otra bobina, vaya, y una bobina que solo tiene dispersión, o sea, que solo tiene pérdidas. O sea, aquí pongo rendimiento al 100% y aquí pérdidas al 100%. Lo que trabaja más lo que perdemos es lo que tenemos en la práctica, pero lo vamos a representar así, en esta parte para llegar a ciertas conclusiones. Así pues, yo puedo representar mi transformador real o casi real, porque todavía me faltarían aquí cosas, de esta manera. Tengo un transformador formado por bobinas sin resistividad, o sea, conductores perfectos, y sin nada de dispersión. O sea, aquí tenemos un transformador que desde el punto de vista de la bobina es ideal, porque esta bobina, todas las líneas de campo las comparten y no tienen resistividad. Toda la resistividad la tengo acumulada aquí, en la bobina de primario, y toda la dispersión la tengo acumulada aquí, en la bobina de primario. Mientras que en la bobina de secundario, toda su resistencia la tengo acumulada aquí y toda su dispersión la tengo acumulada aquí. O sea, esto son las pérdidas de la bobina de secundario y estos son las pérdidas de la bobina de primario. Y aquí me quedaría un transformador ideal desde el punto de vista de la bobina. El núcleo magnético, ya veremos qué pasa ahí, cómo interfiere. Así que bueno, tenemos resistencias, esto disipa potencia por efecto Joule, y la bobina esta de aquí son toda la dispersión, está acumulado toda la dispersión. Bueno, cuando circule una corriente por el lado de primario, pues tenemos varios elementos que están en serie, así que voy a tener distintas caídas de tensión, como vemos aquí. Si volvemos a la diapositiva anterior para ver la figurita, pues aquí yo estoy aplicando una tensión en mi lado de primario y
parte de la tensión me cae en esa bobina de dispersión, parte de la tensión me cae en lo que es la resistencia de la bobina y el resto es lo que tenemos en la bobina para producir inducción en la bobina de secundario. O sea, esta caída de tensión y esta caída de tensión representan pérdidas. Y en el lado de secundario tendría lo equivalente. Así que tengo, pues eso, que la tensión en el lado de primario es la tensión aplicada menos lo que me cae en la parte de resistencia y menos lo que me cae debido a esa dispersión. Y estos son pérdidas, ni más ni menos que pérdidas. Las pérdidas asociadas a estas dos causas, a la resistencia del bobinado y a la dispersión, se denominan pérdidas del cobre o pérdidas eléctricas. Normalmente se denominan pérdidas del cobre. Lo que hay que tener claro es que las pérdidas del cobre son pérdidas eléctricas. Luego veremos las pérdidas magnéticas. Dos factores afectan a estas ineficiencias. Primero, resistencia del bobinado. Lógicamente, cuanto mayor sea el valor óhmico del hilo que forma la bobina, mayor será la caída de tensión y la potencia disipada por efecto Joule en esta parte resistiva del bobinado. Así pues, si tenemos bobinas constituidas con hilo fino y muchas espiras, como estas bobinas tienen mucha resistencia, van a presentar mayores pérdidas. En cambio, si tenemos bobinas con hilo grueso y pocas espiras, tendremos una baja resistencia del bobinado y unas pérdidas menores resistivas. ¿Sí? Y por otro lado, con la frecuencia. Hemos visto que tenemos una bobina que me representa toda la dispersión. La reactancia inductiva de la bobina, recordemos que es 2 por pi por la frecuencia, vale, eso es fijo, y por el coeficiente de autoinducción. Entonces, la frecuencia, que es lo que estábamos viendo, si tenemos frecuencias altas, la reactancia inductiva será alta, tanto para la bobina del transformador como para la bobina que me concentra la dispersión. O sea que si tengo frecuencias altas, tengo más dispersión que si tengo frecuencias bajas. Y cuanto más dispersión tenga, más pérdidas. Así que las pérdidas del cobre aumentan con la frecuencia. Así pues, desde este punto de vista me interesarían frecuencias más bien bajas. Repito para terminar el vídeo. Cuanto mayor sea la resistencia de la bobina y cuanto mayor sea la frecuencia, tanto mayores serán las pérdidas del cobre. Con esa frase es con los que os tenéis que quedar. Eso es lo más importante de este vídeo. Un saludo.